Buenas tardes por la tarde, queridos hermanos. Gracias por seguir esta temática que estamos profundizando desde esta obra Espiritualidad del Lector. Estamos en el tema titulado Tú, Señor, tienes palabras de vida eterna. Estamos ya en la tercera parte de este tema. Dos transmisiones o dos temas anteriores han ido desarrollando pues el contenido que ya mencionaba. Si le gusta el tema, el desarrollo, el contenido, dele like a mi canal de YouTube oficial Marcelino Delfín Pozo y suscríbase por favor para ir ampliando esta red de evangelización, de anuncio, y en este aspecto que estamos tratando es la temática de la liturgia, que debe ser conocida, valorada, respetada, por supuesto, para no quedarnos simplemente en un conocimiento técnico, en un conocimiento temático de la liturgia, sino todo lo contrario. Todos aquellos que amamos la liturgia, servimos en la liturgia, debemos preocuparnos por ponerla en práctica, por respetar todo aquello que aprendemos y se nos enseña con relación a la liturgia. Y, por supuesto, en esa medida nosotros ayudaremos a todos aquellos que se acerquen a la liturgia, que se acerquen a vivir el misterio pascual, a celebrarlo de una manera digna y decorosa. Por eso yo les invito a todos ustedes, pues, a seguir todas estas temáticas que estamos desarrollando con relación al ministerio de lector, salmista y comentaristas. Saludos a todos los que ya están siguiendo la transmisión. Después voy a ir viendo cada aporte de ustedes, cada comentario. Recuerden que puede estar comentando durante la transmisión y en el momento oportuno, como ya es costumbre a través de estas transmisiones, de estos temas, yo iré revisando sus aportes, sus preguntas, sus interrogantes. Pero bueno, eso lo haremos poco a poco, por supuesto. La semana pasada o el tema anterior se quedaron unas preguntas concretas porque estábamos tratando la orientación pastoral con relación al Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Eran tres preguntas. Cuando tus hermanos en la fe se acercan a ti, ¿los orientas para que crean en la vida eterna o les das remedios humanos? La segunda pregunta es, ¿crees en la vida eterna o en supersticiones? Tercera, ¿estás convencido de creer lo que proclamas en la celebración? Dos personas de la parroquia San José de Loma nos contestaron y otra persona que siempre, fíjense, quizás no tiene medio para escribir, pero le interesa, siempre me da las respuestas a mano, les toma foto y me las envía a mi correo. Yo agradezco mucho el esfuerzo también de esta persona. Con relación a la pregunta, ¿qué consejos damos nosotros? Contestaba una persona, en realidad solo recuerdo hablar de la vida eterna cuando muere alguien para consolarle. Si me he acercado a las personas para hablarles de Dios, cuando trabajaba sobre todo, igual en mi familia, con mis padres y hermanos, pero que creo que muy poco he hablado sobre la vida eterna. Otra persona decía, yo doy una orientación espiritual, lo sustento en la palabra de Dios y cuando doy una orientación en lo humano, hablando, yo lo sustento con mi experiencia vivida y también apoyada en lo que recomienda algún especialista en determinada materia. La otra persona, por su parte, comentaba, sí, los oriento, les digo que lean algún salmo, algunas de las cartas de San Pablo, las parábolas de Jesús. Según lo que me comenten, yo les voy diciendo. Pero dice, Padre, se me olvida un detalle, a veces no invoco al Espíritu Santo. Bien, la segunda pregunta, ¿estás
¿crees en la vida eterna o en la superstición? No me considero supersticiosa, aunque alguna vez de joven en la preparatoria llegué a tener la pulsera con piedrita de esto, de lo otro, pero cuando supe que no era correcto, lo tiré. Y en la vida eterna, a pesar de todo, siempre he creído en Dios, aunque he tenido momentos de debilidad y que he dudado. Creer para mí ha sido un proceso, no porque alguien me lo dijo. Lo creí a la primera, en mi cabeza han cruzado muchas ideas alimentadas por los diferentes tiempos y ambientes que he vivido. Hoy por hoy puedo decir que creo en la vida eterna, porque conozco más la palabra, porque siento que la oración me ha acercado a Dios, porque siento mi fe, que aún es muy débil, más fortalecida. La otra persona decía, pongo mi confianza en la palabra de Dios y trato de mantenerme al margen de las supersticiones. Por último, ¿crees en la vida eterna? Sí, creo en la vida eterna. Estoy convencido de creer de esa vida eterna que se me ha enseñado en la vida de la iglesia. Por último, la tercera respuesta, ¿estás convencido de lo que proclamas en la celebración? Como lo mencioné anteriormente, dice, no siempre fue así. Conforme voy conociendo, voy creyendo más. Y aunque no soy una estudiosa de la palabra de Dios, cuando la medito realmente, hay algo dentro de mí que me mueve hasta que me hace suspirar o llorar. La otra persona confía en la palabra de Dios, aunque hay muchas cosas que no logro entender, y trato de no poner en tela de juicio la voluntad de Dios. Por último, sí estoy convencida, aunque a veces con mi comportamiento pareciera que no. Pero con estos ejercicios me han ayudado, Padre Marcelino, a ser diferente y a prestar un mejor servicio a Dios. Bien, hasta ahí son las respuestas de las 3 preguntas que quedaron la semana pasada. Y hoy veremos pues el compromiso con la palabra de Dios, porque recuerden que estamos viendo la espiritualidad del lector. La espiritualidad implica una vivencia, una respuesta, una apertura a esta palabra de Dios para caminar según lo que Dios nos va indicando. Vamos a ir siguiendo el Catecismo de la Iglesia Católica, algunos extractos que cito en la obra, porque las palabras de vida eterna que proclama Jesús exigen de su oyente la fe y la obediencia. No basta el puro creer, hay que ser obedientes a las disposiciones y a lo que Dios nos va marcando. Podemos contemplar, leyendo la Sagrada Escritura, el ejemplo de Abraham, en el capítulo 12 del libro del Génesis, a quien Dios invita a caminar en la fe hacia un lugar que Él le mostrará. Otro ejemplo que tenemos es la Santísima Virgen María, que ante el proyecto de Dios que le presenta el ángel Gabriel, sabe decir, fiat, hágase tu voluntad. Ella es dócil a las inspiraciones de Dios y es siempre la mujer disponible en la fe. Ustedes ya han de haber escuchado en las homilías de los sacerdotes, han leído algunas referencias a esta vivencia de la fe de la Santísima Virgen María. Por eso se dice que también María es modelo de fe. El mismo Señor Jesús es obediente a la voluntad del Padre, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso vamos a ir meditando y reflexionando algunos ejemplos de fe. El capítulo 11, por ejemplo, de la carta a los Hebreos, yo sugiero que lo lean con mucho detenimiento, cada personaje, cómo ellos van viviendo una experiencia de fe y van siendo obedientes a los proyectos que Dios les va proponiendo en su existencia y en su vida. Todos los personajes que nosotros contemplemos o de los cuales se nos hable en las diferentes predicaciones o modelos que se nos propongan a imitar, tenemos que contemplarlos con paz, con paciencia, con tranquilidad. ¿Para qué? Para ir asumiendo nosotros esa espiritualidad
y cómo ellos fueron dando respuesta desde Dios, desde la fe, a la situación que les tocaba vivir en el tiempo que ellos existieron. Por su revelación, Dios invisible habla a los hombres como amigos. Es decir, Dios se va revelando poco a poco a nosotros como amigo. ¿Y qué es lo que lo mueve a Él? Su gran amor por nosotros. Y mora en nosotros para invitarnos a que entremos en una comunicación íntima, cercana, y Él nos recibe en su compañía. Dice la Dei Verbum, es el documento sobre la Sagrada Revelación del Concilio Vaticano II. La respuesta a esta invitación que Dios nos hace, como la hace con sus discípulos, ven y sígueme, es una invitación a la fe. Desde la fe hay que dar una respuesta. Porque por la fe el hombre se somete a Dios, somete su inteligencia y su voluntad. Con todo su ser, el hombre da su asentimiento a lo que Dios revela. Dice el mismo documento sobre la divina revelación, la Constitución Dei Verbum número 5. La Sagrada Escritura llama obediencia de la fe esta respuesta del hombre a Dios que se le revela, a Dios que le presenta su proyecto. Y ya iremos desglosando ya estos aspectos muy concretos y muy específicos en cada uno de los personajes. Catecismo de la Iglesia Católica 145 dice: Abraham, padre de todos los creyentes. Ya comentaba hace un momento la carta a los Hebreos. Es un gran elogio a la fe a todos aquellos que fueron invitados, que Dios les reveló su proyecto, a que participaran de la vida divina, a que participaran en el proyecto de salvación, en el proyecto de redención. La Escritura insiste en la fe de Abraham. Por la fe, Abraham obedeció y salió para el lugar que había de recibir la herencia, y salió sin saber a dónde iba. Qué interesante, salió sin saber a dónde iba. Mas sin embargo, él es obediente en la fe. Dios lo llama a dejar su casa, su tierra, sus parentelas, sus posesiones. Es decir, Dios al invitarlo dice: sal de tu desinstalación, de tu comodidad, de tu zona de confort. ¿Cuántos cristianos estamos en nuestra zona de confort? No nos aventuramos ni siquiera para crecer. Válgase la expresión, que no es propio lo que voy a decir. Ni siquiera para crecer económicamente, ni siquiera para buscar la felicidad, ni siquiera para acomodar las cosas de su casa. Estamos instalados. Son aquellos que con la que compran billetes de lotería y dicen: nos vamos a sacar la lotería. No, si usted no trabaja, no va a prosperar. Queremos las cosas en la casa y sin movernos. Estaba leyendo por ahí en una red social que se llama LinkedIn, que yo no sabía de qué era, y dice, estaba yo viendo el tutorial para qué sirve, cómo se interactúa uno ahí, y decía: el LinkedIn no es solamente para que usted suba su currículum vitae, es decir, todas las capacidades tiene, las licenciaturas, las formaciones, las capacitaciones que tiene, y la tiene usted ahí para ver los buscadores ahí que andan buscando cuestiones de trabajo, de relaciones, bla, bla, bla. Y ahí le van a ver su perfil y ya lo van a llamar. No, usted tiene que interactuar, tiene que actualizar, tiene que arriesgar. Pero somos así, queremos que el trabajo nos llegue a la casa. O sea, estamos instalados. ¿Cuántos lectores están instalados? Ya no prosperan en su lectura, son flojos, no estudian, ya están instalados, ya lo saben todo.
Y no solamente están instalados, sino que son soberbios. Pero bueno, eso es otro tema que tocaremos más adelante, mucho más adelante. Deja tu casa, tu tierra y tu parentela y ve al lugar que yo te mostraré. Por la fe vivió como extranjero y peregrino en la tierra prometida. Se nos olvida a veces que somos peregrinos, somos transeúntes, no somos para siempre en esta vida. Y ahí andamos instalándonos. Yo no digo que la iglesia tampoco se opone, por supuesto, a que usted tenga una mejor casita, a que usted tenga un carrito, 2, 3, lo que usted guste. Pero estar trabajando para instalarme y decir, bueno, yo aquí ya estoy bien, estoy tranquilo, yo ya tengo todas las posesiones. Se nos olvida la característica nuestra en esta tierra. Somos peregrinos, transeúntes, camino al cielo. Y no perdamos de vista eso. Por la fe, Sara, su mujer, otorgó, Dios le concedió el concebir al hijo de la promesa. Y por la fe, finalmente, Abraham ofreció a su hijo único en sacrificio. Él ofrece lo mismo que Dios le da, lo ofrece. Entiende el viejito, ya estaba anciano, Abraham, no lo entiende, su corazón está agobiado, sí, está agobiado, porque su descendencia de donde vendrá y se cumplirá la promesa de la redención, como buen creyente Abraham, se iba a perder. Me está pidiendo lo que él me dio, se va a acabar mi descendencia, mi bendición. ¿Por qué? Porque la descendencia es una bendición para el hombre, y especialmente el hombre del Antiguo Testamento, que Dios le enseña y le dice, la descendencia es una bendición para que se multiplique tu prole, tu familia, y de ahí, de esta descendencia, vendrá la promesa de la redención, teniendo como presente Génesis 3:15, que Dios promete una descendencia, un redentor. Abraham realiza así la definición de la fe dada por la carta a los Hebreos. ¿Qué dice la carta a los Hebreos capítulo 11? Ya les dije que hay que leerla, se las recomiendo. La fe es garantía de lo que se espera, la prueba de las realidades que no se ven. Ojo, la fe es garantía de lo que se espera. ¿Qué esperamos? Tierra nueva y cielo nuevo. La prueba de las realidades que no se ven. Anticipadamente vamos gustando de aquello que no vemos, pero que se nos ha prometido. Aquello que tenemos que ir experimentando, pero también tenemos que ir luchando, tenemos que ir formándonos, tenemos que ir consolidando la fe, porque la fe también se ve probada. Entonces veremos este aspecto un poco más adelante. El Antiguo Testamento es rico en testimonios acerca de esta fe. Ya por eso comentaba yo lo de la carta a los Hebreos. Sin embargo, Dios tenía ya dispuesto algo mejor, la gracia de creer en su Hijo Jesús. La tierra prometida es la promesa inmediata, sí, pero la tierra de promisión, de bendición, es mucho más adelante. Cielo nuevo y tierra nueva, que son la eternidad, esa es la promesa en la cual Jesús nos va a meter a todos, en la cual Jesús nos va a prometer, me voy a la casa de mi Padre a prepararles una habitación, para que donde yo esté, estén también ustedes. Y esa es la promesa de Jesús. Por eso nuestro caminar en esta tierra es caminar hacia la vida eterna, es caminar hacia Jesús, es planificar nuestra vida en Él. ¿Por qué? Porque Jesús inicia y consuma nuestra fe. Carta a los Hebreos 11, versículo 40. Otro personaje bíblico
Hay muchos, no voy a abundar en ellos, por supuesto. Tenemos a María, la conocemos con aquella expresión, dichosa la que ha creído. Es aquel, dichosa tú que has creído, le dice su prima Isabel a María. La Virgen María realiza de la manera más perfecta la obediencia en la fe. Si Abraham fue bueno, obediente a Dios, María es la perfección en la obediencia. Acogió el anuncio y la promesa que el ángel le da, y creyendo, nada es imposible para Dios. ¿Cómo podrá ser esto, puesto que yo permanezco virgen? Nada es imposible para Dios. Y María asume en su mente y en su corazón esa promesa. Y dando su asentimiento, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Es decir, María dispone toda su vida, toda su historia, toda su mente, su corazón, su voluntad, toda su persona. Dice, aquí estoy, hágase tu voluntad. Lo que tú digas yo voy a hacer. El anuncio ya lo recibí. Pero ahora no solamente lo recibo, sino que me comprometo a llevarlo a sus máximas consecuencias, como tú lo digas. No como yo lo pienso, como yo lo capto, lo que yo ideo, lo que yo estoy pensando, lo que yo estoy soñando. No. Hágase tu voluntad. Fiat, hágase. Para eso estoy. Para eso me creaste. Para eso me llamaste. Y empieza María un camino de fe. Durante toda su vida y hasta su última prueba, cuando Jesús, su Hijo único, murió en la cruz, su fe no vaciló. María no cesó de creer en el cumplimiento de la palabra de Dios. Por ello, toda la iglesia venera en María la realización más pura de la fe. Y podemos hacer un recorrido breve de la historia de la fe de María. María, ante el anuncio del anciano Simeón que le dice, a ti una espada te atravesará el alma. María no comprendió cómo podrá ser esto, parafraseando el anuncio del ángel. ¿Cómo podrá ser esto si rebasa mi capacidad? ¿Cómo que una espada atravesará mi alma? Sin embargo, María sabe decir en el silencio, fiat, hágase tu voluntad. No entiendo este anuncio. Me está anunciando un sufrimiento, una agonía, pero me abandono a tu voluntad. Hágase tu voluntad. Hágase hoy, hágase mañana y hágase siempre. Esa es la fe de María. Te dije un sí en la prosperidad y en la adversidad. Te dije un sí en el gozo y en el sufrimiento, porque tú vas a cumplir tu promesa. María va descubriendo el proyecto de Dios en su vida. Cuando José, su esposo, en la madrugada le dice, toma al niño y vámonos a Egipto, porque quieren matarlo. María no entendió cómo que el Hijo de Dios lo quieren matar. Cómo que el poderoso tiene que huir. Pero que no se haga mi voluntad, hágase la tuya, fiat. Para eso me comprometí en tu proyecto. Y yo abrazo ese proyecto con todas las consecuencias. La fe no es una píldora, no es una cápsula que nos protege para decir el mal no me toca. Es un error de fe que muchos tienen. María, al pie de la cruz, que ve a su hijo sufrir, padecer, ser golpeado y todo lo que sabemos. María es la mujer que está firme al pie de la cruz junto con San Juan. Y sabe decir, fiat, hágase tu voluntad. Tú me diste
a tu hijo yo te lo entrego, porque es tu voluntad que Él realice la salvación del género humano. María sabe asumir sus propios dolores, sus propios sufrimientos. María sabe ser dócil a las inspiraciones del Espíritu. El camino de la fe es abrazar el proyecto de Dios. Es abrazar el proyecto salvador, que rebasa nuestra capacidad. Sí, por supuesto, somos humanos. Lo he repetido en otras transmisiones de estos temas, como en otras transmisiones de temas diversos. Este acontecimiento que estamos viviendo de crisis sanitaria, ¿por qué no abrazarlo como un proyecto de Dios? No porque Dios nos desee el mal, no porque Dios nos haya puesto el mal para que suframos y estemos en nuestras casas, sino que detrás de este acontecimiento Dios nos está ofreciendo un tiempo propicio, un kairos, como se dice en un término técnico, un tiempo privilegiado para que solidifiquemos la fe, solidifiquemos nuestras relaciones como familias, como amigos, para que valoremos lo que hemos perdido por la tragedia de la vida en la que nosotros nos hemos metido antes que entráramos con este acontecimiento sanitario que estamos viviendo. Hágase tu voluntad. Y no es para estar espantados, estresados, paniqueados, que ni siquiera, decía yo en una de las transmisiones, ni siquiera hay servidores de la iglesia que se asoman a sus grupos de WhatsApp, piensan que se van a contagiar nada más porque les envíen un WhatsApp. Por favor, por caridad de Dios, cómo nos falta ser obedientes en la fe, despojarnos de nuestras mentalidades erróneas de lo que es la fe. Por eso María es modelo de fe para todos nosotros. Pero, ¿cuáles son las características de la fe? Cuando Pedro confiesa que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios vivo, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros sabemos y creemos que tú eres el Hijo, el ungido de Dios. Y Jesús le dice, eso, Pedro, que tú estás diciendo, no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. La fe no es capacidad humana propiamente dicho. No es que a mayor lectura tengo más fe. No es que a mayor misas voy a tener una fe enorme, 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 grande, grande. A que a mayores rosarios soy más santo. Cuídese, cuídese. Porque la fe es un don que se nos da. Y la fe no se acrecienta, ni tampoco. La fe es como hacer unos guardaditos como en el banco, ¿no? Ahí voy guardando obras buenas, ayudé a un pobre, ayudé a un necesitado, aconsejé al ignorante, para que cuando yo y eso lo hago por fe, ¿no? Para que cuando yo esté en el banquillo de los acusados delante de Dios, le diga yo a Dios, Señor, mira, ahí en el banco guardé obras buenas, atendí a un indigente, consolé al que estaba deprimido. Recuérdate que yo lo hice por ti. Eso no es fe, eso se llama interés. Y la fe no es para intereses, es un desprendimiento. La fe es un don de Dios, una virtud sobrenatural infundida por Dios, por el Padre. Para dar esta respuesta de la fe es necesaria la gracia de Dios, que se adelanta y nos ayuda junto con el auxilio del Espíritu Santo, que mueve nuestros corazones a Dios, abre los ojos del Espíritu y concede a todos
el gusto de aceptar y creer la verdad. ¿Cuál verdad? Jesucristo. Por eso dice el salmista, gustad y ved qué bueno es el Señor. Porque los dones del Espíritu Santo, uno de ellos, nos hace gustar de las cosas de Dios, don de la sabiduría. Aquello que nos propone la Iglesia como creíble, a través del magisterio de los papas, la enseñanza de las encíclicas, de las cartas apostólicas, a través de las predicaciones correctas de los sacerdotes, los que nos propone la misma palabra de Dios. ¿Acaso nos proponen algo para que nos portemos mal? ¿Para que nos desviemos de la felicidad auténtica? Por supuesto que no. Entonces, ¿por qué no somos obedientes en la fe? Entonces, ¿por qué rechazamos esta parte del Evangelio la vivo, esta parte del Evangelio no la vivo? Esto sí me conviene, esto no me conviene. Entonces, queridos hermanos, ¿cuántos lectores, salmistas, comentaristas? Me refiero específicamente a ellos porque es la temática que estoy tratando con ellos. También con aquellos que ven o verán esta transmisión, este tema, porque es la espiritualidad del cristiano. Si me dirijo específicamente a los que están relacionados directamente con la liturgia de la palabra, es porque es un tema para ellos, pero es para todo cristiano. Todos tenemos una relación con la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que va formando la conciencia cristiana y va formando el corazón cristiano para interrogarnos si estamos dando respuesta a esa palabra de Dios. Entonces, queridos hermanos, ¿por qué somos desobedientes a la palabra? Porque si la palabra de Dios nos dice, ama a tu enemigo, reza por él, nosotros si lo que queremos es que se muera, Padre. Es que, mire, me duele aquí y mi pecho no es bodega, Padre, mi pecho no es bodega. Y sacan todo. ¿Y dónde está lo cristiano? ¿Eso hacen los paganos? Necesitamos mucho madurar, asumir la espiritualidad de la palabra de Dios para ser auténticos y verdaderos cristianos y dar testimonio desde la fe. ¡Ojo! Damos testimonio desde la fe, no desde que vean que yo soy buena gente, que vean que yo ayudo. Porque hay gente que se anota para que los vean. Y ahora, con estas cosas que tenemos, de veras, ¿cuántos de nosotros publicamos qué hicimos, qué no hicimos? Y lo más grave, y damos lástima, que publicamos hasta nuestros estados de ánimo. Y dice la gente, esa señora es de la iglesia, ese señor es el que leen las misas. Pues ¿para qué lee si está todo, ¿cómo se dice en español? Si está todo desastrado interiormente. Queridos hermanos, tenemos que vivir profundamente nuestra fe como un don de Dios para ser testigos de Cristo en el mundo de hoy que nos toca vivir, con alegría, con entusiasmo, con dedicación, con propuestas, porque estamos llamados, la fe nos llama a la eternidad. Queridos hermanos, hasta ahí vamos a dejar el tema de hoy. Seguiremos la semana entrante. Recuerden que vamos siguiendo este libro, Espiritualidad del Lector, de un servidor, Marcelino Delfín Pozo. Y ya seguiremos más adelante. Saludo a Crucito, María Guadalupe León Gómez, Maite Montenegro, Judith Huerecue, Melina Zavala, Jonathan, Elvira Ríos, Miriam González, Lourdes Moreno, Roberto Chávez, María Guadalupe León, otra vez, Ricky Alcázar, Ricardo Garibay, Melinda Márquez, Rosa Bautista, Cecilia Lerma,
Recuerden que si gustan hacer un comentario sobre el tema lo pueden ir haciendo. Espero no haber cerrado la transmisión porque hay diferencia, no es tiempo real a como llega lo que yo estoy diciendo, llega con un tiempo diferido, y cuando yo en un tiempo ya no recibo respuesta, cierro la transmisión porque el tema ya se acabó, porque vamos por tiempos. Blanca Salais, Nisa Maldonado, María de la Luz, José Juan, un gusto, saludos, un abrazo. No se pongan celosos los demás, también les mando saludos. La Güera Pedrosa, Hilario Saucedo, gracias por tu trabajo. Miriam también, gracias por tu tarea. Petrona Acosta, Linsay, Rosa Alvarado, gracias por el comentario, José Juan. Socorro, Carlos Castillo, Galletita de Caché, Rodulce, María Nájera, Vicky, Francisco Córdoba, saludos hasta Teapa. Ángel Rafael, mi amigo, un saludazo, que estés bien. Marianita de Acosta, Lourdes Moreno, Mari Nájera, Víctor Nevares, Isabel Caro, saludos de Vicky Bustamante. Bien, queridos hermanos, un saludo a todos. Este es un tema un poco más serio, tiene sus cosas chistosas, pero muy poco, A las 9:30 tengo la otra transmisión, 10:30 de la noche, horario del centro de la República, 9:30 horario de aquí de Ciudad Juárez. Ahí son temas más abiertos, de más saludos, más pachanga, más de diversión, más de compas, como solemos decir acá en el norte. Pues están invitados a participar en la transmisión de la noche, por supuesto. Dice Galletita de Caché, padre, muy cierto lo que dice, aunque nos incomode y nos haga reacomodarnos en la silla. Por otro lado, Melina Zavala comenta, entonces, padre, lo correcto sería pedir intercesión de la Virgen para poder ser humilde y obediente. Claro que sí, que nos ayude a vivir la palabra. Y no solamente que nos ayude, sino que nos esforcemos en vivirla, contemplándola a ella como modelo obediente a la palabra de Dios y a las inspiraciones del Espíritu Santo. Pero yo me tengo que interrogar desde la fe, por supuesto. ¿Estoy viviendo la palabra de Dios? ¿O es como el frijol? Antes, cuando se expulgaba el frijol, ¿por qué todavía la gente ya ni lo expulga, no? Ya lo zambuten todo ahí. No, antes decíamos, este feito, no, ¿por qué? Porque nos va a hacer daño si dejamos las cosas malas en el frijol. A ver, si dejaba uno una piedra, se lleva uno el diente, ¿no? Estaba uno tragando, se llevaba uno el diente, ¿no? Entonces, igual, en mi vida espiritual, esta palabra de Dios que se me propone para vivirla, estoy siendo obediente, en que sí, en que no, en que estoy siendo dócil y en que no. Entonces, hay que pedirle a la Virgen para que nos enseñe a ser dóciles como ella, dóciles al Espíritu. Bueno, queridos hermanos, hasta ahí, nos vemos la próxima semana, 7 de la noche. Vamos a la cuarta parte de este segundo tema. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Que el Señor les bendiga, les guarde, les muestre su rostro de misericordia y les dé su paz. Nos vemos hasta la próxima. Pórtense bien.